MPP de no acompañar la reforma jubilatoria vía plebiscito que se impulsa por otra de sus carriles, ¿no? Vamos a repasar la crónica de Telemundo y las declaraciones del senador Alejandro Sánchez, que también han generado bastante debate por estas últimas horas. Mira. Con más de 300 delegados de todo el país, el Plenario Nacional del MPP analizó la situación económica y la reforma jubilatoria del gobierno. Que hay que cambiar esta ley, nadie tiene dudas dentro de la izquierda. El tema es el cómo. Entendemos que no están dadas las condiciones para la convocatoria a un plebiscito con la finalidad de anular la reforma jubilatoria de la administración Lacalle Pou, dice la resolución aprobada. Considera que no es oportuno cambiar una ley por medio de una reforma constitucional. Esa conclusión dista de la iniciativa que impulsan sectores del Frente Amplio y del movimiento sindical. Hay debates en las organizaciones sociales que todavía no han tomado decisión. De hecho, el PIT-CNT todavía no ha tomado una decisión al respecto. Nosotros queremos aportar nuestra mirada. Nuestra mirada es que una ley se cambia con otra ley y que para cambiar una ley de seguridad social, la historia nos ha demostrado que siempre es bueno el diálogo social. Ir a un plebiscito no nos garantiza ese diálogo social. Ir a un plebiscito puede generar, en definitiva, que estemos por sí o por no en un tema muy global y muy complejo. Entonces a nosotros nos parece que es inconveniente ir por ese camino. El MPP asegura que el país está estancado y entiende necesario cambiar la política económica, tema que también analizó el Plenario Nacional. Bien, sea mediante reforma constitucional, sea mediante modificación de la ley, lo que ya se sabe es que el Frente Amplio en su conjunto está en contra de esta ley, ¿verdad? ¿Qué centralidad va a tener la reforma jubilatoria en la campaña? Yo no creo que vaya a tener mucha... Es más, creo que por eso el MPP... Yo no creo el argumento en realidad que se plantea públicamente. Yo entiendo que esto responde al respaldo que se dio a la ley de urgente consideración y yo creo que el MPP entiende... No volverle a pasar lo mismo, entiende digamos. muy bien la lógica electoral. Creo que esto es una cuestión 100% electoral y me parece que dos respaldos de la ciudadanía uniformes al gobierno serían algo muy positivo para el gobierno y muy negativo para la oposición. Creo que lo intentaron con la ley de urgente consideración, existió un respaldo del gobierno y el MPP astutamente no se quiere arriesgar a que vuelva a acontecer un respaldo tan contundente al gobierno. Pero Porque, en este caso lo que hay son encuestas que no acompañan demasiado la aprobación de esta reforma jubilatoria. Sí, yo creo que... Por parte de la gente, ¿no? Digo. Yo creo que no hay que subestimar nunca el sistema político uruguayo y menos al MPP. Creo que, de hecho, el discurso del senador manifiesta que no compartimos esta ley, dice que reforma, pero no dicen qué, no dice cómo, no dice cuál era la reforma que ellos pretendían, de hecho que en 15 años no la llevaron adelante. Entonces me parece que es una cuestión de astucia electoral que dicen, no, nosotros a este barco no nos queremos subir porque tampoco queremos hundirnos con el mismo. A ver, Pepe, tenías cara pícara. No, porque la escuchaba a Fernanda y en realidad tiene razón en lo que ella plantea, pero yo creo que es aún anterior al tema estrictamente electoral. Esto es preelectoral y responde exclusivamente a una interna dentro del Frente Amplio. Una interna entre el MPP apoyando a Orsi y una interna de un partido comunista que apoya a Carolina Cose. Carolina Cose está más, digamos, buscando... A mí no me gusta etiquetar ni poner extremos, pero se puede decir que es una postura un poco más radical, si se quiere, con una postura más de centro de Orsi, que es acompañado por el MPP. Por algo después de las declaraciones de Sánchez, inmediatamente el legislador Óscar Andrade del Partido Comunista salió a decir, bueno, atención que los gremios que están impulsando esto no están solos. Entonces, claramente hay dos posiciones dentro del propio Frente Amplio. Ato esto en la pre-campaña con lo que dijo Fernanda de la campaña en sí y me cierra por completo. ¿Cómo la ves vos, Vale? Sí, yo creo que es perfilismo. Claramente el MPP se separa en muchas cosas del ala más radical, digamos, del Frente Amplio. Lo que sí a mí me sigue sin cerrar del Frente Amplio en lo que ha sido el debate de la reforma de la seguridad social, que en realidad nunca pudimos ver cuál es la propuesta del Frente Amplio, cuál debía ser la reforma.
no solo no se tuvo la valentía en 15 años de gobierno de aplicar una reforma que todos sabían que era necesaria, sino que se hablaba de un proyecto de reforma que estaría haciendo Astori en aquel momento, que yo no creo que sea muy distinta a lo que terminó realizando, llevando adelante este gobierno, pero se sigue hablando en base a la nada mismo, porque sí, el movimiento sindical, por ejemplo, planteó sus diferencias y sus alternativas, que se pueden compartir o no, pero el movimiento sindical sí fue muy claro. Pero desde el Frente Amplio nunca se presentó públicamente cuál era la propuesta de reforma, o cuáles serían los cambios que está planteando hasta el propio Sánchez, los cambios que le harían a esta ley que no comparten. ¿Cuáles son los cambios? ¿La edad? ¿Qué es lo que van a cambiar? ¿Que se pueda trabajar cuando está jubilado? ¿Cuál es el cambio de fondo? Entonces, es todo un discurso en base a esta está mal, hay que cambiarla, pero no sé cuál es la correcta o cuál sería la propuesta del Frente Amplio. Entonces, me parece que es un camino correcto el que resuelve el MPP, porque está claro que se viene de una derrota con este formato. Exacto. Entonces, otra derrota, yo no sé si en realidad el PIT-CNT, el Frente Amplio y todo toda la intersocial realmente lo tolerarían. Y yo creo algo, y esto es bien a partir de lo que fue el proceso con la LUC, de que el PIT-CNT solo o el Frente Amplio solo, obviamente no alcanzan el resultado. Entonces, ya no se alcanzó en la LUC a pesar de tener, juntos, se suponía, una fuerza conjunta. Sí, aislado cualquiera de los dos, no llegaría. Bien, pero siguen sin anotar en la respuesta lo que planteaba de que sobre la LUC, con todo, había una población que venía con toda la esperanza de apostar a cambios que redujeran la inseguridad y bueno, seguramente tuvo mucho más apoyos que trascienden lo político partidario. Ahora, en el caso de la reforma jubilatoria, las encuestas sí, claro, a la gente común en general, fuera del sistema político, no son tan favorables a esta reforma. Por desinformación, por información, como sea la situación. Entonces, no sé si es tan parecido el escenario o debieran tener tanto temor a una derrota como ocurrió con la LUC. Yo creo que sí, y de hecho creo que en la ley de urgente consideración el escenario era peor por la forma en la cual se llevó adelante la campaña, por las cosas que se dijeron, por los pronósticos catastróficos que se daban, por las mentiras que utilizó la oposición y el PIT-CNT para militar en contra de la ley de urgente consideración, que creo que no son mecanismos, no son mentiras o no son versiones tan fuertes que se puedan dar, por ejemplo, con el tema de la reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Porque con la ley de urgente consideración nosotros escuchamos hasta hablar de gatillo fácil. Estábamos hablando de cuestiones de la vida, de la integridad de las personas. Entonces creo que las mentiras, las medias verdades o cómo se puede llegar a manifestar un discurso en una campaña en contra de esta ley puntualmente, creo que no tienen ese nivel de sensibilidad quizá o de alarmismo que pudieron plantear sí en torno a la ley de urgente consideración. Igual yo comparto lo que dice Victoria, porque creo que el problema de fondo es que el Frente Amplio no tiene una propuesta concreta. O sea, pero el Frente Amplio no con hace... la ley de urgente consideración el tampoco. Frente Amplio, El Frente Amplio lo que plantea es que más que una reforma de jubilaciones tendría que haber una reforma social, pero la realidad es que en cuanto a la edad... Que no hicieron, es verdad, también en 15 años. Creo que si estuvieran tan seguros de esos números, el MPP hoy lo está usando como bandera política para salir a golpear a este gobierno. Lo que pasa Entonces es que me parece que hay es una relativo. pata de la propuesta, en realidad, que se maneja tanto desde la central sindical como desde el Frente Amplio, en 3 puntos. El primero, mantener la edad de jubilación en los 60. El segundo, eliminar la SAFAP. Y el tercero, que es el más complicado de todos, y es en el que quizás podría haber más acuerdo en general de la población, es aumentar las jubilaciones. Pero es el más complejo de implementar. Por lo tanto, bueno, de esos 3 puntos difícilmente... Es muy declarativo, ¿no? Claro, se pueden llevar adelante. Lejos yo creo de que la lo de la realidad. LUC es diferente en el sentido de que polarizó más la opinión, porque justamente lo que decía Fernanda, se dieron esas situaciones donde había mucho encontronazo entre las opiniones. Esta reforma que ya los propios auspiciantes de la reforma sabían que era muy difícil de comunicar por lo técnica de la reforma, me parece que también está llevando a este escenario hoy por hoy. Bien, Pablo. La ley 20.130 tiene 304 artículos que algunos fueron modificados. Se discutió durante 2 años esto.
No es que no hubo discusión, eso no es cierto. Hubo una comisión de expertos que analizaron el tema, se recibieron determinado tipo de delegaciones. Puede gustar más o puede gustar menos. Yo ahí tengo una diferencia en cuanto que es diferente esto con la LUC. Es diferente porque es una ley que no es simpática. No es simpática, para nada. ¿Cómo va a ser simpático que tenga que trabajar más para jubilarte? Más años, ¿no? Podrás decirme que, lógicamente, la gente vive más años, trabaja más, etcétera, etcétera. Está todo bárbaro, yo lo he dicho eso. Pero no es simpática. A mí me gustaría trabajar tener 40 años y trabajar 10 y jubilarme con 300.000 pesos. No se puede, no hay plata. Es una ley necesaria. Esa es la realidad. No es que sea simpática, es necesaria. Y dentro de lo que hay, es lo que se puede tener. Se podrá discutir o no. Yo con lo único que estoy de acuerdo es que una ley se tiene que cambiar por una ley. Tan simple como eso. Y ahí, el MPP en forma muy inteligente, lo que dice es, pero primero tenemos que ganar. Porque después de ganar, ahí podemos cambiar la ley. Entonces usted, que va a tener que trabajar mucho más para ganar mucho menos, y en la situación económica en que estamos, etcétera, y el discurso ese, que lógicamente la retórica que tiene, le va a decir, pero primero tenemos que ganar. Por eso no hay una propuesta concreta. Porque, por supuesto, que mantener los 60 años y todo lo demás lo decimos todos, pero son 304 artículos esto, no es uno. Entonces, los otros 303, ¿cómo los vamos a modificar? Decime algo concreto de cómo los voy a modificar y cómo la voy a bajar a tierra para poder aplicarla. Por lo cual es muy inteligente que diga, primero tenemos que ganar, porque ganando y teniendo las mayorías, podemos cambiar una ley por otra ley. Después vemos cómo la cambiamos, pero primero vamos a ganar, ¿eh? Y después que ganemos, vemos cómo la cambiamos. Y también estoy de acuerdo con Pepe que ahí hay un tira y afloje en una interna que tiene ¿Y cómo el se va a Partido resolver Comunista esa y el interna? Pero eso es aparte, es una lucha interna pero que es un tiene. análisis político interesante también. Por ejemplo, el propio PIT-CNT está dividido. ¿Qué va a pasar? ¿Va a obligar? ¿Va a dar libertad? ¿Qué van a resolver? Y se está resolviendo en estos días, pero sí, está discutido. La diferencia es que la interna del Frente Amplio se resuelve fácilmente, porque el que gane, gana, ¿no? Sí. Y en el PIT-CNT es diferente. No, porque cada sindicato toma la Por resolución eso. que quiere. No Pero hay esto una obligatoriedad. O sea, si gana Orsi, digamos, está claro que, por lo que se planteó hasta ahora, es lo que dice Pablo. Te cambio ley por ley, pero primero tengo que ganar. Sí, pero ¿cómo van a dar la discusión interna en el Frente Amplio teniendo posturas diferentes sobre si es oportuno o no llevar adelante esta campaña? Va a ser interesante ver cómo lo resuelven Ahora, la mayoría. Explíqueme Bueno, una cosa. ¿Puede darse entonces que por un lado haya una parte del PIT-CNT juntando firmas y Cabildo Abierto juntando firmas, pero por reformas diferentes? Sí. Bueno, sí, claro. Sí, Sí, claro claro. que sí. Y puede Sí, por ser supuesto. parte del PIT-CNT y parte del Frente Amplio. Y es creo parte que el del Frente Amplio perfilismo estuvo también. separado. Y es parte del perfilismo Es que el también. problema es el día Cabildo dentro después. de la coalición. Porque lo que hay que pensar es en el día después. Bueno, claro. Porque yo derogo, el planteo del juntamos las plebiscito, firmas. En realidad está, derogas algo. Derogo, Bien. fantástico. No sirve más esta ley, volvemos con la anterior de 16 meses, 13. Fantástico. ¿Y qué hago? Porque yo con la derogación, en teoría no. Yo te voy a pedir a vos la firma para derogarla. Igual Pero tengo que darte una respuesta porque... En este caso es un proceso complejo, porque en realidad yo no sé si la deroga o la suspende, y, o sea, eso es lo que ha hecho No, y hay que otro no problema todo también, se porque el resuelva. referéndum es para las leyes, para determinadas leyes que no se puede, Sí, que son potestad del exactamente. Poder Ejecutivo, y Sí. entre ellas, Privativo. y entre ellas Sí. esta y los impuestos. Entonces, o sea, que hay es que eso también ha llevado Pero- a la división de si acompañar o no. Pero el gran problema, más allá del tema jurídico, que lo podríamos analizar, yo no soy constitucionalista. Sí, pero igual, o sea, lo que te digo es no desgastarse en algo que después Obvio, no va a es un tener el tema efecto político. que vos buscás. Es el día después, porque si yo te estoy pidiendo la firma para derogar una ley que es mala, pero a su vez estoy diciendo que es necesaria una reforma porque lo que existía Pero no te la anteriormente presento. era un Claro, desastre la seriedad y no es podía igual. continuar, me va a obligar a decirte, vamos a firmar para derogar, y una vez que la deroguemos, Vemos. vamos a cambiarla por esto y esto. Vamos a firmar para habilitar una instancia donde se pueda derogar Bueno, o no. está bien, Y ojo, para porque, hacerla corta claro. te digo. Pero te tengo que dar, Y después tenés que pero dar si los lo que yo votos. tengo Claro. anteriormente era malo, porque todos estamos de acuerdo que el sistema previsional que tenemos no es de lo mejor y no es sustentable, y tiene que tener un cambio, porque todo el sistema político Lo reconoce. está de acuerdo y lo reconoce. ¿Cuál es el cambio? Entonces yo te pido la firma para que esto no camine más. Mostrame cuál va a ser el cambio, porque no podemos seguir igual. Y ahí creo yo dónde está el problema. No, y de hecho, Pablo, tú planteas un cambio en el cual no hay un consenso ni dentro del Frente Amplio ni del PIT-CNT con el Frente Amplio. Porque, por ejemplo, ¿qué van a hacer con las famosas AFAPs?
Claro. Si generar una propuesta alternativa de consenso entre el Frente Amplio y el PIT-CNT en caso de llevar Bueno, adelante pero el PIT-CNT durante todos los gobiernos del Frente Amplio El PIT-CNT lo planteó. Exacto. A ver, el PIT-CNT es el que no se ha movido de su línea. ¿Cómo generan una fórmula de consenso, una propuesta de consenso para plantearla como alternativa en caso de querer derogar la Lo que pasa es que ahí no hay consenso dentro del propio Frente Por Amplio. eso Claro, no hay es lo ni que hablamos. siquiera consenso dentro del propio Frente Amplio. Con Yo una creo que eso la instancia- gente que está del otro lado lo sabe. En una instancia donde vos podés recolectar las firmas, habilitar la instancia de votación y perder. Y perder en la Es que votación. Bueno, Claro, y lo que eso pasó. es lo otro, ¿no? Claro. También cómo se capitaliza o el triunfo o el fracaso de quienes acompañan. No, yo creo que todo eso fue lo que evaluó el MPP para no acompañar. No, el esta PP propuesta. de forma muy inteligente, porque son muy inteligentes. Obvio que son muy inteligentes. Por supuesto, son dignos del respeto, son muy inteligentes. La propuesta es primero ganamos y después vemos cómo lo cambiamos. Pero primero hay que ganar. Esa es la Va situación. más allá de eso. No va Es más no allá. ser parte del fracaso de esta propuesta que se está poniendo arriba de la mesa. Pero lo que plantea es coherente. Una ley hay que derogarla Yo con creo una que esa- ley. yo creo que esa es la Y hasta ahí justificación, Pablo. Pero eso es coherente. Una Bueno, ley hay que pero de derogar una alguna ley. manera hay que plantear una cierta idea de coherencia para salir a manifestarle No, pero a la que- gente por qué no Bueno, se acompaña pero una ahí cuestión que la fuerza política Pero- está discutiendo. Yo qué sé, pero a ver, los partidos... Esa es la realidad. Los no lo partidos que políticos dicen. lo primero que le importa es ganar. Después vemos cómo manejamos el tema. Si no gano no puedo manejar nada. Entonces Pero lo que hay primero una es ganar. previa antes de ganar. Y es que podés perder por ganar. Bueno, Exacto. está bien, Bueno, pero... Exactamente, lo que está- acaba de decir Pedro. es correcto, pero la idea es clara y está bien. ¿Es una ley que es simpática? No. ¿Es una ley que le gusta a la mayoría de los uruguayos? No. No. Por supuesto que no. Ahora... Pero con ese razonamiento estamos- tendrían todo para ganar. No, pero digo, Yo no estamos creo que sea tan dispuestos... así. Yo no a creo que discu- sea tan así. Estamos dispuestos a dar alternativas a cambiar esta ley, estos 304 El tema es artículos, no tener- todos, 100. Hasta ahora no lo escuché. El tema es cuál Ahí es está la el tema. alternativa. Bueno, porque por o sea, eso. si vos ¿Cuál es salís la a alternativa juntar de firmas, le tenés que consenso? decir a la gente, Capaz que está. hay que sacar esto para hacer esto. Pero no está el proyecto Ojo, de cuál es la reforma. Capaz Bueno, que el está. planteo, voy a leer está. el entrecomillado, diálogo social, Sí. de seguridad social y cambio de los aspectos negativos de esta ley es nuestro compromiso para el próximo Aspectos negativos. gobierno. Claro. Eso lo dice Aspectos negativos. textualmente el El tema senador es- Sánchez. El tema ¿no? es cuáles son los Los aspectos aspectos negativos negativos. y cuáles son las propuestas de cambio de esos puntos negativos. Una ¿Y cómo declaración. es el- Una Antes de declaración ir para a, justificar. antes de ir a ese escenario tendrías que preguntarte cuáles son las propuestas Sí, en bueno, realidad que antes de eso, el Claro. famoso diálogo social, ¿no hubo ya? Pero Suficiente diálogo social. Claro que existe un diálogo social. Lo que pasa es que las mayorías no manifestaron lo que No, en realidad el MP, el tiene que PIT-CNT ver esperaba. también tiene que ver con una reforma de la seguridad social de forma integral. Por eso también se habla. Bueno, pero ese de argumento que- no lo ponen arriba de la mesa. Bueno, pero así. en el diálogo social, ese era el objetivo del Pero diálogo ¿cómo hacemos social, la que en re- realidad no solo se necesitaba una reforma jubilatoria, sino una reforma de la seguridad Pero social. ¿cómo hacemos la reforma No lo integral? plantean desde ahí. Bueno, pero no está planteado. Por eso. No están planteando No está nada. planteado. Entonces, ¿qué? ¿Fruta? Sí. ¿Todo fruta? Sí. Entonces termina Son siendo titulares. eso. Claro, Todos titulares. son pero- titulares. Es una decisión un política. diálogo social, sí, lógico, está bien. Vamos Por supuesto que a se invitó reformar lo que es a negativo. representantes del sector y no pudieron venir por tema de agenda, ¿no? Para poder profundizar un poco No, más. pero y por lo tener menos la oposición. consultar cuáles serían las propuestas o la propuesta para cambiar determinados aspectos de la ley. Pero- que capaz que lo compartimos. Ojo, acá no es que nos ponemos Ay, una pero la bicha y realidad es nos que vienen y vemos. te dicen que no aumentar la edad jubilatoria. ¿Quién no está o sea, quién está a favor quién del le aumento gusta de la edad? aumentarla? Claro. Nadie le ¿Cómo lo gusta. hace sustentable? Pero yo lo que quiero saber es cómo llego a seguir jubilándome con 60 Bueno, años, por eso. ¿entendés? Y el sistema es sostenible. Yo lo que reclamo, Eso es lo que y quiero siempre- saber. No que no te aumente, sino que te paguen. Claro. Yo ¿cómo lo que lo reclamé sostengo? siempre cuando se discutió la aprobación de esta parecía ley, la mañana anterior. los que no estaban de acuerdo, es, bueno, denme una alternativa coherente, Más que aplicable. el tema del financiamiento, lo que se cuestiona por parte de tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT es quién termina financiando esta reforma, ¿no? Y entienden que, bueno, las jubilaciones más sumergidas. No, está bien, pero decime, está bien, te la financio de otra manera con mayor aportes patronales en determinados sectores, etcétera, etcétera. Ahora eso, ¿repercute o no en la economía y en la producción del país? Capaz que sí, capaz que no, hay que verlo a nivel macroeconómico. Entonces digo, planteame una propuesta coherente, las repercusiones que pueda llegar a tener, el impacto en la economía que pueda tener, y bueno, capaz que se puede llegar a analizar. Eso es lo que nadie hace. Pero hasta ahora no lo Es hemos todo- tenido. Solo el titular. Yo creo que hay un planteo, no estoy diciendo que lo compartas, simplemente digo, objetivamente hay un planteo, el tema es que la realidad política le está ganando inclusive a ese planteo. Y eso es el documento del MPP de ayer.
Sí. Se toma la claro. decisión y después se ve cómo se argumenta. Bueno, está bien, pero a ver, las leyes son reflejos de una sociedad en un momento dado. Lo que aceptamos, lo que nos parece bien, etcétera, etcétera. Y vivimos en un país, en una democracia donde en la última elección se eligieron determinados parlamentarios para legislar de todas las necesidades de la sociedad. Y entre ellas, la reforma de la seguridad social. Y bueno, pasarán 5 años, la sociedad entenderá que es mala y se volverá a votar, volverán a haber nuevos legisladores, algunos que ya estaban, que capaz que cambian la posición, y se volverá a reformar. Es tan sencillo como eso. Pero no se puede estar en contra de todo el tiempo con lo que hace un determinado gobierno. Pero Pablo, es porque es una herramienta electoral, lo están viendo como una herramienta electoral, no como tú lo planteas. No importa si están de acuerdo con la reforma o no. Acá la discusión ¿es una herramienta que sirve para debilitar al gobierno o no es una herramienta que sirve para debilitar al gobierno? Bueno, pero eso es como dar por sentado que la falta total de honestidad intelectual en todo el sector político. No creo que sea siempre tan así. Pero llega un punto que te yo creo que es lo que se está planteando en este término. Yo creo que va a ser central en la campaña de la reforma de la seguridad social. Va a ser central. Pero es una herramienta. El tema de hacerte trabajar 5 años más, eso te lo repiten en todos los lugares. Y es parte del discurso de ese, el tema de que ese es, chip, como ¿no? plantean, es trabajar 5 años más y ganar menos. Y ganar menos. Bueno, esa es la frase eso que es algo se que utiliza. desde el oficialismo te dicen que no es así, desde la oposición te dicen que sí es así. Finalmente, en el fondo, el gran ¿quién problema es que vos no tenés el tiempo para poder demostrar que sí si o que es o no es así. Pero esa es la realidad. Eso se termina si gana, por eso insisto con la interna del Frente Amplio, si ganan los sectores o el candidato que hoy está apoyando el MPP, esa discusión se termina. No va a ser central en la campaña. Serán otros temas los centrales. No sé, la seguridad. No, pero igualmente en el discurso va a estar. Siempre va a estar el modificar la ley. El ganar para cambiar esto que es espantoso. Pero no el riesgo de llevarte a recolectar firmas y después perderla. Vos decís de la forma jurídica pero eso se de va a definir cambiarlo. antes, Pepe, Por eso de la te digo, interna. se va a definir en el momento que se decida el candidato o la candidata. Y creo que también puede llegar a ser un elemento para la interna del Frente Amplio. Igual, Pepe, eso se decide Exacto. ahora. Capitalizar la victoria o la derrota. El candidato no se decide ahora. Lo que sí se decide ahora es Bueno, si pero se va o no se va. el candidato se decide antes de la campaña. Sí, pero la Por eso definición te digo del ir por las firmas o no se decide ahora. Sí, en eso está estos bien, días. eso está bien, pero también de alguna manera te plantea un escenario de quién puede llegar a correr con mayores posibilidades de ser el ganador. Gane, sea quien sea el candidato, de todas maneras, esto por supuesto se va a utilizar en la campaña, ¿no? Sí, claro que sí. Trabajar más y ganar menos, eso es algo que es de perogrullo. Sí, pero si ni siquiera llegaste a la recolección de la firma. No, pero no vamos a llegar a la recolección de las firmas porque el mecanismo que vamos a necesitar es otro. pensiones de sobrevida, porque lo he Claro. visto, o sea, hay muchísimos cuestionamientos que se le hacen a la reforma. El problema es el pedido de cuál sería la otra. No, y quizás ahí... Que y sea quizás viable, que se pueda mantener Bueno, en el pero tiempo. ¿Cuál es la otra propuesta? en campaña electoral quizás aparezcan estos cambios. Quizás no, deberían de Yo creo que aparecer. no. Bueno, No hay que ver van a el aparecer. programa, Deberían ¿no? de aparecer, Hay que ¿no? ver el programa Pero del en la Frente línea Amplio, de por lo que vos ejemplo. Claro. en la línea de lo que vos decís, Pablo. En 15 años. Lo que se me está parece planteando y lo que yo creo que va a estar en la campaña es tenemos que ganar para cambiarla. Ese va a ser el centro del debate. Sí, bueno, ¿Entendés? claro. No proponemos cambiarla en esto y Lo nosotros que pasa hacer es que aquello. Eso no basta. no me das nada, no me decís nada. Me decís que yo soy más bueno que los otros y los otros son más buenos que yo, pero no me decís por qué soy más bueno. Entonces, en definitiva, estamos siempre en la misma. Con un agravante que tienen, ¿no? Porque como no sabemos todavía cómo va a resultar el tema, ¿no? de esta reforma, pero sí sabemos, por ejemplo, lo que hablabas hoy, que cuando se hablaban las peores atrocidades de la LUC, no se fundió Antel, No privatizamos la educación no se pública. privatizó la educación, no hubo desalojos express, etcétera, etcétera, y eso Gatillo fácil. sucedió y se demostró. Quizás algunas cosas de la LUC estén mal, yo no estoy de acuerdo, pero en lo que se discutió en la base, el tiempo demostró que no fue así. Bueno, hay cosas de la Tenés reforma algo de la en contra seguridad ya. social que empiezan ahora ¿verdad? también, ¿no? Es igual Sí, que la claro. reforma educativa. No podés saber a ciencia cierta si va a funcionar o no hasta que esto no transcurra. Igual le pegamos, ¿no? Por las dudas le vamos a pegar. Sí, necesitas indicadores. Entonces, pero hay ciertas cosas que se pegaron y no terminaron de la forma que se creía que iban a terminar. Entonces, eso quizás también es Y es un antecedente un negativo, antecedente sí, para- que de repente puede llamar la atención. Por eso es que digo, me parece que si se va a utilizar en campaña en forma inteligente, deberías de tener argumentos suficientes como para decir, esto está mal por esto, esto y esto, y vamos a plantear tal y cual cosa. Esto está mal por esto y esto y esto. Porque si no es más de lo mismo y la población no es tonta.
Me parece que sí, porque es una ley que no es simpática, pero vamos a cambiarla por algo que sea más coherente, quizás. Especialmente apuntando a un electorado que es el que termina definiendo una elección, que es el de centro. Por supuesto. Bueno, a ese electorado alguien escribe por aquí, quiere ganar el MPP con este comunicado. Es probable. Sí, claro que sí. ¿Coinciden? Claro, sí. ¿Cómo? La elección se gana ahí. Alguien escribió por acá que este comunicado del MPP es para juntar votos de la derecha. Supongo que se refiere al centro, ¿no? Obviamente. No, de centro. Pero es lo que apunta, a ver, es lo que acuerdo. Son los apunta que Orsi. tienen una elección. Orsi tiene una Todos lectura. apuntan ahí. No, está bien, no, pero no, Los más tuyos o los menos, tenés. viste que los discursos de cosas son más hacia un Bueno, núcleo duro, ¿no? arranqué diciendo eso, ¿no? Por eso. Son distintas estrategias Orsi para apunta un meterlo. poco más al de centro, que en Yo realidad creo es lo que define la... que el de COSE apunta a la interna. Claro. Por eso, claro. Paso a paso, apunta a la Quizá interna. Orsi ya se imagina ganando la interna. Y No sé, pero primero hay que ganarla, las internas. Claro. No, está bien, pero apunta más a lo de centro, porque en este país Claro, las elecciones se pero pensando definen en por... octubre. Claro, pero Bueno. lo de centro Piensa en tenés que octubre. pensar de cara a la elección nacional. Bueno, a todo esto, Sí. para ir cerrando, ¿no? Creo que no hay nada más para poner arriba de la mesa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo advierten que esto se termina de dibujar? Claro, yo creo que ley por ley. Me parece que el tema de las firmas y demás, no la veo. Es comprarse un problema. Yo creo que no van a Es ir un a la desgaste muy recolección de firmas. Es comprarse un problema. Porque el gobierno puede seguir muy fortalecido. Yo creo que es un desgaste muy Pepe, grande. Yo creo lo mismo y creo que es un De nuevo. quiebre, de alguna manera, en el denominado FAPIT, que hoy no logra unirse bajo ese eslogan, digamos, ¿no? Claramente hay una división ahí. No, y es interesante Bien. también ver cuál es cómo define el Frente Amplio su interna en torno a esto puntual, más allá Sí. del MPP, porque hay diferencias que ya están a la vista dentro del Frente Amplio, y bueno, eso va a estar interesante de ver. Es que en el PIT-CNT tenés diferencias dentro de las mismas corrientes. También. O sea, sindicatos de la misma corriente no van por el mismo camino. Entonces, o sea, es algo que realmente divide. Algunos entienden que no vale la pena el desgaste. En realidad, el desgaste, quiero decir, no porque estén de acuerdo con... Ahora. Está por eso, la división es Desgaste una ahora. cuestión de oportunidad. No si es realmente- conceptual, y eso es lo que plantea No, el si propio realmente se Sánchez, va a es que no llegar. es Claro, conceptual. pero ahí va, pero es lo que está diciendo Valeria, el desgaste tiene que ver con si eso hace eco o no en la ciudadanía. ¿Se Si tiene es el viable respaldo de llegar. la ciudadanía para Es llevar comprar- adelante de esto? ¿Sí o no? Es comprarte Bien. un problema. En caso de jugársela y si llegan a quedar de nuevo en falsa escuadra... Es una el herramienta que gobierno no se le podés fue. utilizar todo el tiempo. Claro. Además. Bien. O sea, realmente tiene un desgaste enorme. Porque Tiene la un desgaste negativa enorme. también es para quienes lo proponen en caso de decidir salir Claro. a recaudar las firmas. Señores, hacemos una pausa. Siguen llegando los mensajes con el tema de De las la radares. ¿eh? No a los radares. Mucho mensaje. ¿Los retomamos a la vuelta? Sí, ya venimos. ¿No? Tengas que